Sean todos bienvenidos a Las Leyendas de la Laguna. En este lugar, podrás disfrutar de historias aterradoras e increíbles que posiblemente no habrás escuchado en otro lado. Disfruta de las anécdotas y sumérgete con nosotros para desvelar los misterios que se esconden en estas aguas. En 1887, Robert Ledru era uno de los detectives con más renombre en la ciudad de París, Francia. Su habilidad para capturar a los más viciosos y escurridizos delincuentes le permitió hacerse de renombre entre sus colegas a la edad de 35 años. Su fama era tal, que incluso los departamentos de todo el país buscaban su habilidad cuando se topaban con un caso especialmente difícil. Fue en ese entonces que el caso de unos marineros desaparecidos en una de las ciudades costeras de Francia llegó hasta los oídos de Ledru. El detective aceptó ayudar a sus colegas y de inmediato viajó hasta aquella ciudad. Una vez ahí, se hospedó en uno de los hoteles y se decidió a descansar para así poder comenzar con el caso al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente, se le informaría que el caso de los marineros sería delegado, pues ahora, tenían otro caso aún más apremiante. Alguien le había disparado a uno de los personajes más prominentes de la ciudad. Los oficiales llevaron a Ledru hasta el lugar de los hechos y le pidieron que examinara las huellas de la zona, el cuerpo y la bala que habían recuperado. Ledru observó con cuidado cada detalle del lugar y luego hizo ciertas preguntas a sus colegas. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería después. Al momento en el que Ledru analizó las pisadas que se alejaban del cuerpo del prominente ciudadano, Ledru súbitamente se quedó en silencio e inmediatamente exigió que se hicieran unos moldes de yeso de las pisadas. Cuando los moldes estuvieron listos, Ledru tomó uno de ellos y mientras lo observaba fijamente, se dirigió hasta unas rocas que había en la costa y se sentó ahí. El detective mantuvo la mirada fija en el horizonte mientras sujetaba firmemente el molde de yeso, y permaneció en esa posición por varias horas. Los colegas del detective de inmediato notaron este extraño comportamiento, pero debido a la fama de Ledru, nadie se atrevió a cuestionarlo. Finalmente, casi cuando el sol estaba por ocultarse en el horizonte, Ledru se puso de pie y se acercó a los otros policías y les dijo que creía saber la identidad del perpetrador, pero que solo necesitaba verificar una cosa. Así pues, Ledru regresó a su hotel, cerró la puerta y permaneció adentro toda la noche. A la mañana siguiente, Ledru salió de su habitación y pidió a uno de los oficiales que le mostraran la bala que habían recuperado en la escena. Ledru la observó cuidadosamente, luego levantó la mirada y le dijo a sus colegas que la búsqueda había terminado, que la identidad del criminal era Ledru mismo. Él fue quien atacó a aquel hombre en la playa y terminó con su vida. Al principio los colegas de Ledru creyeron que estaba bromeando, pero cuando el detective dio su explicación, aquel sentimiento rápidamente se convirtió en sorpresa y estupefacción. Ledru calmadamente les explicó que su primera sospecha fueron las huellas que habían encontrado en la playa. Al analizar las placas de yeso, Ledru pudo determinar que el perpetrador no tenía uno de sus dedos gordos, justo el mismo que Ledru no tenía. Además, él les comentó el día después del ataque, Ledru se había levantado y había notado que sus calcetas estaban húmedas y llenas de arena, aunque él no recordaba haber salido de su habitación. Finalmente, la noche en que regresó a su habitación y se encerró en ella, Ledru tomó su revólver y notó que había sido disparado recientemente. Los policías no daban crédito a lo que escuchaban, pero no podían refutar aquellos hechos. De inmediato unos oficiales interrogaron a Ledru, quien les dijo que no conocía a la víctima y no tenía ninguna razón para hacerle daño. Esto confundió aún más a los policías, pero Ledru le sugirió una explicación. El detective teorizó que aquella noche, él se levantó de la cama, tomó su arma como habitualmente hacía cuando estaba despierto y comenzó a caminar hacia la playa, todo esto mientras él estaba dormido. Ahí, el sonámbulo Ledru se encontró con la víctima y comenzó una discusión que eventualmente se convirtió en una pelea y que terminó en aquellos trágicos eventos. Casi nadie creyó la explicación de Ledru, pero una vez más el detective le sugirió una forma de probar aquella teoría.
Así pues, los oficiales colocaron un arma sin balas en la habitación del detective y esperaron a ver qué sucedía. Fue 2 días después cuando recibieron sus respuestas. Ledru se había levantado, tomado el arma y salido de la habitación de su hotel, mientras estaba dormido, y cuando los oficiales intentaron detenerlo, Ledru respondió agresivamente e incluso sacó su arma e intentó dispararles a todos los presentes. Ahora ya no había duda alguna, Ledru era sin lugar a dudas el criminal que estaban buscando. Un juez determinó que Ledru no podía controlar dichos actos mientras estaba dormido, por lo que no pudieron enviarlo a prisión. Sin embargo, el detective tuvo que retirarse prematuramente y fue enviado a vivir a una granja en donde tenía que vivir completamente solo, sin familia, amigos o incluso vecinos, para que no se repitiera la tragedia. Y solo era visitado por médicos, psiquiatras y guardias armados de vez en cuando. Así fue su vida, por el resto de sus días. En el año 2004, Mitch se encontraba en el último semestre de su educación universitaria, y fue entonces que conoció a una joven que simplemente le robó el aliento. Al principio, Kayla no se mostró interesada en los acercamientos de Mitch, pero el joven no desistió. Poco a poco Mitch logró acercarse cada vez más a Kayla, y, al cabo de unos meses, tuvieron su primera cita. Después de graduarse exitosamente de la universidad, Mitch y Kayla se mudaron juntos mientras comenzaban sus carreras profesionales. Luego de 2 años, los jóvenes decidieron casarse y, no mucho después, el joven matrimonio se enteró que estaban embarazados de su primera hija. Afortunadamente, el empleo de Mitch iba maravillosamente, lo que permitió que Kayla se tomara un descanso durante su embarazo. Para cuando la pequeña nació, Mitch ganaba lo suficiente como para que Kayla decidiera dedicarse a ser mamá de tiempo completo. Cuando su hija cumplió 2 años, el matrimonio tuvo su segundo bebé. En esta ocasión se trataba de un niño. Mitch y Kayla adoraban a sus hijos y vivían felizmente rodeados de amor y bendiciones. Un día, poco después del nacimiento de su hijo, Mitch estaba descansando en la sala de su hogar, cuando se dio cuenta de que una de las lámparas tenía un aspecto un tanto curioso. La pantalla roja que cubría la lámpara se veía algo borrosa, pero cuando Mitch se acercó, notó que no solo era la pantalla, sino toda la lámpara la que estaba borrosa. Mitch se levantó y miró a su alrededor, pensando que había algo mal con su visión, pero todo lo demás parecía normal. Mitch se preocupó un poco pues creyó que podría estar sufriendo de un derrame cerebral, pero al cabo de unos segundos se dio cuenta de que, además de esa lámpara, no había nada fuera de lo común. Mitch se sentó nuevamente en su sofá y comenzó a ver la televisión. Pero desde el rabillo del ojo, Mitch no podía dejar de notar aquella lámpara. Finalmente, Mitch apagó la televisión y concentró su atención en aquella lámpara, que ahora no solo parecía estar borrosa, sino que estaba invertida. Fue entonces que Mitch finalmente aceptó que había algo mal en él. Luego de unos minutos, Kayla y los niños regresaron a casa, pero Mitch no quería alarmarlos, por lo que decidió no mencionarles nada acerca de la lámpara. Luego de una cena relativamente normal, Kayla y los niños se acostaron a dormir, pero Mitch no podía conciliar el sueño, su mente no dejaba de dirigir su atención a aquella lámpara. Así pues, Mitch salió de su habitación y se sentó en la sala, observando fijamente la lámpara. A la mañana siguiente, Kayla encontró a su esposo dormido en el suelo de la sala y preocupada, le preguntó si se encontraba bien. Mitch respondió que todo estaba bien, pero que no se encontraba muy bien y que no iría a trabajar aquel día. Kayla obviamente estaba preocupada, pero cada vez que intentaba cuestionar a Mitch, este le afirmaba que todo estaba bien, que solo se sentía algo enfermo. Kayla insistió a su esposo para que visitara a algún médico, pero Mitch se negó rotundamente. Finalmente, luego de pasar incontables horas observando aquella lámpara, Mitch dejó de responder las preguntas de Kayla y ella, preocupada, se comunicó con el hospital para que auxiliaran a su esposo. Pero,
Mientras Kayla llamaba a emergencias, Mitch notó que la lámpara comenzó a aumentar de tamaño a una velocidad alarmante y al cabo de solo unos instantes, la lámpara ahora era casi tan alta como la sala misma. Momentos después, Mitch comenzó a escuchar varios gritos ahogados a su alrededor. Los gritos poco a poco se volvieron más intensos y el brillante color rojo de la lámpara era todo lo que podía ver. Instantes después, Mitch sintió un horrible dolor de cabeza que lo desorientó por varios segundos. Y después, Mitch abrió sus ojos, pero ya no se encontraba en la sala de su casa, estaba recostado cerca de uno de los edificios de su universidad y alrededor de él, había varios jóvenes con miradas de sorpresa y preocupación a su alrededor. Mitch estaba completamente desorientado. No entendía lo que estaba pasando. Intentó buscar a Kayla y a sus hijos. Pero antes de que pudiera preguntar algo, Mitch vio como un oficial de seguridad del campus lo levantó y de inmediato lo llevó hasta su automóvil. Mitch estaba recostado en el asiento trasero del automóvil cuando se volteó hacia el oficial y le preguntó qué había sucedido. El oficial le respondió que al parecer había discutido con otro estudiante de la universidad, y el otro estudiante, quien era un enorme jugador de fútbol americano, lo había tacleado y él había caído con bastante fuerza al suelo y se había golpeado la cabeza. Mitch seguía sin entender la situación y luego le preguntó al oficial dónde estaban Kayla y sus hijos, pero el oficial simplemente le respondió que no lo sabía. Fue entonces que Mitch entendió algo claramente: aquella lámpara borrosa que tanto lo había atormentado no era real, y tampoco lo eran su hogar, su esposa, ni sus hijos. Todos esos maravillosos años que Mitch había vivido al lado de ellos solo habían sido un sueño que él había tenido cuando cayó inconsciente. Mitch fue llevado al hospital, y aunque se recuperó por completo físicamente, los recuerdos de su familia aún estaban muy presentes en su mente. Mitch no podía dejar de pensar en ellos y en lo que había perdido, a pesar de que realmente ellos nunca existieron. Los médicos de Mitch le recomendaron terapia y antidepresivos para superar su sentimiento de pérdida y, al cabo de casi un año, él comenzó a recuperarse. La vida de Mitch siguió su rumbo, se graduó de la universidad y comenzó su vida laboral. Él ahora admite que ya no puede recordar los rostros de su familia. Sin embargo, a veces, solo a veces, la figura de su hijo se le aparece en el rabillo del ojo. Siempre parece estar intentando decirle algo y su apariencia es ya la de casi un joven, pero Mitch nunca es capaz de entender lo que su hijo intenta decirle. Y es posible que nunca lo entienda. Sherman Sizemore era un hombre al que solo se podía definir como resiliente. Durante su juventud, él se dedicó a trabajar en una mina de carbón y, sin exagerar, fueron decenas las ocasiones en las que Sizemore estuvo a punto de perder la vida a causa de derrumbes y fugas de gas dentro de los túneles de las minas. Tiempo después, cuando sus hijos ya eran mayores, Sherman finalmente se retiró de la vida de minero y se ordenó como pastor batista. A pesar de su apariencia estoica y rígida, sus congregados lo describían como una persona amable y devota. Pero en enero del año 2006 todo esto cambiaría. El hombre que antes era descrito como amable, el que cuidaba con cariño a sus nietos y el que básicamente se había convertido en uno de los pilares de su comunidad, cambió completamente, y se convirtió básicamente se podría describir como un paranoico trastornado. Todo comenzaría en la tarde del 19 de enero, cuando él y su esposa, Ruby, estaban sentados en la sala, cada quien relajándose a su manera, cuando de repente, Sherman dio un grito desgarrador, como si estuviera viendo algo surgido de una pesadilla directamente frente a él. El alarido sobresaltó tanto a Ruby que también comenzó a gritar y de inmediato dirigió la mirada a su esposo, intentando averiguar qué era lo que estaba sucediendo, pero cuando vio que su esposo simplemente mantenía la mirada fija hacia el frente, en donde claramente no había nada. Ruby se levantó y se dirigió hacia donde estaba Sherman y le preguntó preocupada el por qué estaba gritando de esa manera, qué era lo que había visto. Pero Sherman, incluso después de dejar de gritar, mantuvo la mirada fija al frente, como si estuviera en una especie de trance.
Prácticamente presa del pánico, Ruby no pudo hacer más que abrazar a su esposo mientras le susurraba al oído que todo estaría bien, que volviera a su lado. Eventualmente, Sherman saldría del trance y, con una mirada de maníaco y sudando profusamente, él volteó a ver a su esposa y le rogó que nunca se separara de su lado, pues si lo hacía, ellos acabarían con él. Ruby nunca antes había visto este tipo de comportamiento en su esposo, y lo único que puede hacer en ese momento es sujetarlo con fuerza y rezar que algo como aquello no se repitiera más. Lamentablemente, el deseo de Ruby no se cumpliría. Durante el resto del día, Sherman tendría estos arranques de gritos y alaridos en donde afirmaba que alguien quería acabar con él. Ruby llegó a considerar llamar a emergencias, pero la situación parecía tan irreal que Ruby llegó a pensar que, si lograban dejar ese día atrás y esperar al día siguiente, todo volvería a la normalidad. Pero a la mañana siguiente, nada había mejorado. Al despertarse, Ruby supo de inmediato por su apariencia que su esposo no había dormido nada la noche anterior. Sin poder aguantar más, Ruby se comunicó con su familia y les pidió ayuda. Pero en el momento en el que los familiares llegaron a la casa, Sherman les prohibió la entrada, pues él estaba seguro que sus familiares junto con otras personas estaban conspirando para enterrarlo vivo. Si bien nadie entendía lo que estaba sucediendo, lo cierto es que el repentino comportamiento de Sherman tenía una razón bastante siniestra. Verán, un par de meses antes de que todo esto sucediera, el hombre de 73 años tuvo unos fuertes dolores abdominales, así que él, junto a su esposa y una de sus hijas visitaron un médico quien les dijo que era casi seguro que el problema fuera su vesícula. Pero la única forma de estar completamente seguro era realizar una cirugía exploratoria. Sherman y su esposa accedieron al procedimiento. El procedimiento tomaría lugar la mañana del 19 de enero, es decir, el mismo día que Sherman perdería la razón. Sherman llegó aquella mañana tranquilamente al hospital y, luego de realizar los preparativos necesarios, entró a cirugía. Una vez dentro de la sala de operaciones, Sherman platicó un poco con todos los médicos presentes, quienes le explicaron con sumo cuidado cada uno de los pasos que realizarían aquel día. Una vez llegada la hora, el anestesiólogo le colocó la mascarilla para que recibiera los medicamentos necesarios para la operación. Lamentablemente, el anestesiólogo cometió un error en el procedimiento y solo administró uno de los dos medicamentos necesarios. Uno de los medicamentos que Sherman recibiría era la anestesia, que le permitiría estar completamente dormido durante el procedimiento, y el otro era un medicamento que paralizaría su cuerpo, esto en caso de que su cuerpo pudiera reaccionar a cualquier estímulo. El anestesiólogo solo administró este último medicamento. Sherman estaba recostado en la mesa de operación, esperando impacientemente a que la anestesia hiciera efecto, pero esto nunca sucedió. Al ver que los médicos comenzarían el procedimiento, él intentó moverse y hablar para informarle a los médicos, pero su cuerpo no le respondió. Aterrado, intentó abrir sus ojos, pero los médicos habían colocado cinta para que estos no se abrieran. Sin poder hacer más, Sherman movió sus ojos de un lado a otro, con la esperanza de que los médicos notaran que algo andaba mal. Pero lo único que logró fue que la cinta que cubría sus ojos se aflojara un poco y creara una rendija desde donde podía ver a los médicos y a su propio cuerpo recostado. Aterrado, Sherman no pudo hacer nada más que ver cómo los médicos comenzaban el procedimiento y, con el filoso escalpelo, abrían su estómago. El dolor que sintió en aquel momento, seguramente fue el más terrible que él haya sentido en toda su vida. Pero el tormento solo había comenzado. Por 16 minutos, Sherman permaneció inmóvil mientras los médicos esculcaban el interior de su cuerpo. Por 16 minutos, él vio a los médicos introducir sus manos en aquella apertura. Por 16 minutos, él sintió como sus órganos eran movidos de un lado a otro. Todo esto, sin poder hacer nada al respecto. Luego de lo que seguramente le pareció una eternidad a Sherman, una de las enfermeras volteó a ver su rostro, y luego de un par de segundos, se dio cuenta de que su paciente la estaba viendo directamente a sus ojos.
Sobresaltada, la enfermera gritó a los médicos que detuvieran el procedimiento, que su paciente estaba despierto. El anestesiólogo se acercó a revisar al paciente y aterrado se dio cuenta del error que había cometido. Y por unos segundos los médicos se quedaron en silencio, mirándose los unos a los otros sin saber qué hacer. Todos sabían que estaban frente a una situación que resultaría en una demanda masiva contra su hospital, y seguramente, también afectaría su vida laboral. Fue entonces que uno de ellos sugirió usar el medicamento Midazolam, también conocido como el medicamento de la amnesia. Así pues, en un acto de poca ética laboral, los médicos administraron el medicamento para que Sherman no recordara nada de lo sucedido, y al parecer había funcionado. Cuando Sherman despertó luego de la operación, todo parecía normal. Su actitud no había cambiado y no parecía recordar lo que había sucedido en la tabla de operaciones. O al menos eso parecía en la superficie. El subconsciente de Sherman sabía que algo había pasado, algo tan traumático, que de una u otra forma tenía que demostrarlo. Fue por eso que esa misma tarde, mientras él y su esposa se relajaban en la sala, Sherman dio aquel desgarrador grito y se comportó de aquella forma tan errática. Él sabía que algo horrible había sucedido, pero no tenía ningún recuerdo de ello. Esto no hizo más que crear una sensación de paranoia y angustia en aquel pobre hombre. Con el paso de los días, las imágenes de lo sucedido durante su operación lo atormentaron constantemente, pero Sherman seguía sin poder asociar esas imágenes a algo que él hubiera sufrido en realidad. En su mente, Sherman estaba sufriendo de una terrible pesadilla de la cual no podía escapar. Su familia hizo todo lo posible para ayudarlo, lo llevaron con psiquiatras y otros profesionales para que pudieran determinar el problema. Pero antes de que pudieran averiguar algo, la situación se había vuelto insoportable para Sherman y, el 3 de febrero, solo 2 semanas después de su operación, él tomaría su propia vida. La familia quedó devastada, pero también estaban determinados a averiguar lo que le había sucedido a Sherman y, luego de una exhaustiva investigación, lograron obtener el reporte médico de la operación y, luego de que otros expertos lo analizaron, se pudo determinar que Sherman Sizemore había sufrido de 16 minutos de algo conocido como percepción intraoperatoria, en donde los pacientes pueden estar conscientes y sentir todo durante su operación. Y aunque esto le llega a suceder a más de 20.000 personas al año, el caso de Sherman está entre los más extremos y extraños que hay. Los familiares de Sherman eventualmente demandarían al hospital por negligencia profesional y en el año 2008 recibieron una suma no divulgada como parte de un acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje a las profundas aguas de esta laguna. Si disfrutaste el video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Les ha hablado el guardián de la laguna, y pronto les traeré más historias y anécdotas increíbles que se ocultan en las aguas de este canal. Hasta pronto.